si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te
de un mundo mejor. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, feliz sábado. La verdad una alegría volverlos a encontrar por este medio y que podamos compartir nuestra escuela sabática como todos los sábados. Así que bueno, vamos a hacer como siempre para no olvidarnos y abrir con una oración para que Dios nos abra la mente y el corazón. ¿Oramos? Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias Señor por este hermoso sábado que recibimos. Te damos gracias por esta lección de esta semana. Te damos gracias, Señor, porque todavía nos sigues llamando y porque todavía podemos ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la lección, a poderla poner en práctica y a poder ser de bendición. Gracias, Padre. Amén. Bien. El tema de lección de esta semana es la familia. ¡Wow! ¡Qué lugar más importante!, ¿no? La familia. Y el versículo que teníamos para esta semana es: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y me había puesto a pensar, porque digo, ¿por qué dice la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre? Claro, yendo al contexto familiar, en este caso de Salomón, él venía de un contexto familiar en donde sus papás primero no eran perfectos. Él era un excelente rey y había sido hijo de otro excelente rey, pero aún así no eran perfectos. Sabemos que Betsabé, que era su mamá, se une con David, que era su padre, no en los mejores términos ni en las mejores condiciones, y eso sucede en todas las familias. Incluso nosotros podemos haber llegado a formar nuestra familia no acorde o de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces él en su experiencia con su papá, con su mamá y con todo lo que eso le generaba a él, es que le da este consejo a su hijo. Le dice, no desprecies la dirección de tu madre. Y tiene que ver con los errores por ahí que podemos cometer los papás. Fíjense que Dios, desde el comienzo y desde el Edén, su plan original fue la familia y que nosotros pudiéramos desarrollarnos en esa familia, porque en las familias en donde nacen las nuevas generaciones, nacen las nuevas personas que van a aprender a convivir y a vivir en sociedad, a desenvolverse, a desarrollarse. Entonces nosotros tenemos que ver cuál será la base para que esa familia tenga éxito. Hay una pregunta que me pareció muy interesante y dice, ¿cuál es la base y el principio integrador de la instrucción del padre y de la enseñanza de la madre? Que funciona cuando nosotros tenemos que aconsejar, tenemos que corregir, tenemos que disciplinar y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que le encuentren sentido a todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan que será ese detalle que va a hacer que nosotros podamos ser buenos padres? Incluso, más allá de que Dios, su plan para la familia es que sea compartido y que haya una mamá y un papá que entre los dos lleven adelante esa obra, aún en los papás o en las familias que son monoparentales, Dios se ha mostrado fiel y ha mostrado que también puede ser guiado. ¿En dónde está la clave? Fíjense, ¿se acuerdan de Timoteo? Timoteo tenía su papá, que era griego, podemos decir que un papá ausente porque no figura en las escrituras, sabemos que es griego nada más, pero hace hincapié a la enseñanza que le dio su mamá y que también vino ¿de dónde? De su abuela. Entonces ahí nosotros también podemos ver que Dios es fiel aún en las familias que son monoparentales. O sea que no tenemos excusa para decir o estoy solo o estoy sola o estoy en yugo desigual o no tenemos
opción, no tenemos refutación para eso. Solamente tenemos que acercarnos a Dios, porque si ven, nosotros en el principio del libro de Proverbios dice: para entender la sabiduría y la instrucción, para conocer las razones prudentes, para adquirir todo lo demás que viene diciendo. Y en el versículo 7 dice: y el principio de la sabiduría consiste en venerar al Señor. Así que yo los invito ahora a que podamos continuar con el estudio de nuestra escuela sabática y podamos ver cómo tiene que funcionar esta familia, cuáles son las cosas que deberíamos de aprender, cómo nos debemos manejar, cómo debemos hacer para que el día de mañana podamos darle a Dios la honra del trabajo de nuestras manos y nuestra labor como padres. Así que continuamos. Gracias. Hola, muy feliz sábado. Espero que te encuentres realmente bien en este sábado. A mí me tocó el día domingo para tocar, para repasar, para poder estudiar, y tuvimos mucho que leer. Realmente cuando se dice el tema de la primera familia y cómo fue la educación, capaz que es un tema un tanto misterioso porque no hay tanto, la Biblia no le dedica tanto énfasis o tanta explicación a cómo se educaba o cómo se pasaba la información, pero realmente podemos ver por los hechos y por los personajes que había una educación, y esa educación era muy importante. En un principio, la base de la educación era el tema de la creación, y uno puede decir, sí, disfrutaban de la creación, disfrutaban de todo lo que Dios había creado para ellos, a pesar de que, si ustedes pueden ver o si ustedes pudieron leer todos los versículos, que tuvimos mucho que leer, pueden ver el tema de la creación desde un principio, ¿sí? Las primeras cosas de la creación, y uno realmente se asombraría o le encantaría poder ver esas maravillas de Dios cuando fueron creadas. Pero hoy gracias a Dios también y a la tecnología, podemos ver que a pesar de que el pecado ha manchado y ha degradado mucho de la creación, todavía hay maravillas que los científicos o la ciencia no puede explicar sus procesos o no puede estudiar bien a fondo porque no lo sabe. Y Dios lo dijo y fue hecho, y pareciera simple, y al mismo tiempo, si ustedes han visto lo que es documentales, eso que fue hecho o fue dicho y se hizo, es tan complejo, es tan impresionante, que no alcanzan ni las palabras para expresar, ni alcanza la tecnología para explicar todo esto. Pero realmente el tema de la educación, de la creación y todo lo que vivieron ellos o las primeras generaciones, podemos ver que le daban mucha importancia al tema de la educación. Vemos que todas las personas aprenden, practican y hacen de cosas de lo mismo, cosas diferentes. Por ejemplo, Caín y Abel fueron creados o fueron criados inclusive iguales, de igual manera, pero los dos tomaron conceptos diferentes con respecto a la adoración, con respecto al servicio a Dios, con respecto a cómo actuar frente a los problemas, y vemos los resultados de todo esto también. Realmente el tema de la educación desde un principio es muy importante. La información se pasaba de generación en generación, tratando de respetar todo desde un principio. Pero realmente podemos ver que en la Biblia dejaron un manual para nosotros para poder, para que eso no se convierta en lo que nosotros podemos llegar a llamar o decir el teléfono, el famoso teléfono descompuesto. Hoy en día realmente vemos que en las noticias, que los medios de comunicaciones usan la información para poder sacar provecho. Usan la educación inclusive también para sacar provechos. El tema del pecado está tan arraigado, tan dentro de la sociedad, que no podemos confiar en lo que nos dicen, sino que tenemos que ir a la fuente principal de la información y de ahí captarla y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder practicarla también. La educación, quisiera leerles un párrafo del día domingo, que es muy importante. Por más que yo quisiera expresarlo, quisiera tratar de explicarlo,
Capaz que no alcanzamos a entender o a comprender lo importante que es la educación cristiana para nosotros, para nuestras familias y para las generaciones también. La educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre la doctrina, sobre la adoración, sobre la instrucción, sobre la camaradería, sobre la evangelización y sobre el servicio. El hogar es donde conferimos, donde le podemos enseñar a los miembros, a cada miembro, sobre el amor y sobre las promesas de Dios. Es donde los niños aprenden o donde los niños deberían aprender sobre Jesús como su Señor, como su Salvador, pero también como su amigo, como la persona a quien tienen que establecer un tipo de confianza. Y donde se enseña la Biblia como la palabra de Dios. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Realmente no existe la familia perfecta. Dios tiene que trabajar en cada familia de forma diferente. Para poder aplicar estos principios bíblicos, a cada familia es necesario que haya mucha oración, es necesario que el Espíritu Santo esté, es necesario que trabaje en nuestros corazones, porque es como dije desde un principio, por más que tengamos el manual de instrucciones que es nuestra Biblia, cada persona, si no nos entregamos a Dios, podemos sacar o aprender cosas diferentes. Dios quiere que podamos llevar a cabo esta tarea tan importante de la enseñanza. Por eso es que la Biblia, por eso es que inclusive la iglesia le da un valor importante al tema de la enseñanza. Realmente tenemos mucho material con respecto a esto, pero cuán poco le dedicamos a este tema de la enseñanza. Realmente quiero insistir, quiero llamarte a vos que estás viendo ahora este videito, que puedas realmente comprender y decirle a Dios realmente sinceramente que es difícil llevar a cabo el tema de la enseñanza y el tema de la educación cristiana. Es muy difícil, sí. Pero creo y lo he vivido, que realmente cuando uno trata de poner las cosas en las manos de Dios, Dios va actuando de diferentes maneras. Y uno puede llegar a entender el tema de la educación cuando ya pasa diferentes etapas en su vida. No es lo mismo aprender sobre la educación o sobre la familia cuando uno es soltero, cuando uno es adolescente, a cuando uno ya se convierte en una persona ya mayor, adulta, y con gente a su cargo. Ahí comprende realmente la importancia de la educación. Por eso que cualquiera que sea la situación de tu hogar, y por más que cueste, te insto a que puedas entregarte esas dificultades a Dios y confiar en que Dios puede enseñar a tu familia, como lo está haciendo con la mía, a poder llevar a cabo esto de la enseñanza cristiana en práctica. Cuesta mucho, pero no es imposible si lo podemos entregar en las manos de Dios. Que así sea. Amén. Buen día, hermanos, feliz sábado. Nos encontramos nuevamente en la escuela sabática y como son muy pocos los minutos que tenemos, vamos a pasar inmediatamente al estudio de la palabra de Dios. Nos ocupa el día lunes la niñez de Jesús, pero no hay muchos detalles acerca de ello en el cual podamos referirnos, pero sí podemos estudiar la vida de José y de María, y ustedes van a encontrar mucha enseñanza con respecto a eso de José y María. Ellos vivían bajo la promesa de Dios, ¿no es cierto? Eran personas fieles, obedecían a Dios, amaban a Dios, estaban dispuestos al servicio y también guardaban y respetaban los mandamientos. Eran personas que vivían la vida mesiánica, cristiana, podríamos decir, a pleno, y estaban dispuestas al servicio. Entonces el ángel apareció en la casa de María. Ella vivía en un pueblo muy chiquito de Galilea que se llamaba Nazaret. Y estaba María ahí, supongo que estaba en algunos aspectos religiosos, cuando se le aparece el ángel y le dijo: bienaventurado eres María, ¿no es cierto? Y ahí el ángel le menciona que ella iba a tener iba a ser encomendada para ser la mamá de quien sería el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Entonces María estaba sorprendida, dice, ¿no? Y el ángel le dice: no temas, dice.
porque has hallado gracia delante de Dios. Hay una pauta de que María era una persona que buscaba todos los días la gracia y la misericordia de Dios. Eso es algo muy interesante. Y luego el ángel le explica que quien iba a nacer era alguien que iba a ocupar el trono de David. Esa era María. La considero una persona muy humilde, muy sabia, muy conocedora de la palabra de Dios. Quizá un poco más que José, porque José era una persona, yo la considero callada, me la imagino, ¿no? A él callado, una persona espiritual, pero no tan comunicativo como lo era María. Esos son parte de que yo lo puedo agregar, ¿no? Y dice que el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué cosa tremenda. Y el ángel también le dice: porque no hay nada imposible para Dios. Y acá viene lo emocionante, que ojalá todos pudiéramos decir eso todos los días. Y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Nosotros podríamos discutir y decir: no, a mí no me pasa esto, lo que le pasó a María, a mí no me pasa, porque yo, no sé, acá en mi casa son aburridos, no pasa nada. Pero sin embargo nosotros todos los días estamos tomando decisiones con respecto a esto. Sí, nos pasa que tomamos decisiones. Y a veces la falta de disposición dejamos pasar por alto las oportunidades de servir a nuestro Dios, aunque sean más pequeños, no como en este caso, impresionante, pero aunque sea más pequeña la situación que nos toque pasar, nosotros como familia tenemos que representarlo. Lo otro importante, que está en el 45 de Lucas, capítulo 1, versículo 45, fíjense lo que dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. El Señor dio una promesa y dice bienaventurado porque creyó. Acá existe la posibilidad de que María no creyera, que María rechazara, pero ella estaba preparada por medio quizás de la oración, el estudio de la palabra, el ser obediente y tener una gran disposición para el servicio. Me hace acordar a Rebeca, ¿se acuerdan? A Rebeca. Y María es impresionante. En otra oportunidad lo vamos por lo menos en mi caso lo voy a estudiar con más detenimiento, pero el cántico que hace María realmente es un cántico que conmueve. Que conmueve, a mí me conmueve lo que ella escribe, y estoy seguro que ella lo escribió, lo estampó, porque si no, Lucas no lo hubiera podido recibir. ¿De dónde lo iba a sacar Lucas? Ya habían pasado un tiempo. Entonces Lucas tiene que haber encontrado ese papelito donde ella escribió estos versos, que son tomados de los Salmos, pero son versos hermosos dados por el Espíritu Santo. La otra persona que tenemos que tratar es José. Y José lo trata en el libro de Mateo. En el libro de San Mateo, en el primer capítulo, acerca del nacimiento de Jesús, vuelve a relatar, ¿no es cierto?, de lo que habíamos tratado con respecto a María y el ángel. Y también habla de que José era una persona justa. No quería él perjudicarla a su esposa, porque aquí que se hallaba embarazada. Y era todo un misterio, ¿no? No quería que se supiera, ya saben, ¿no? Y se comentara. Entonces él dice: en secreto lo vamos a dejar. El ángel se le interpuso y le dijo: no lo haga, porque acá se ha cumplido el tiempo en que iban a nacer Jesús. Entonces el que está ahí, la obra que ha sido hecha con tu esposa, es una obra hecha por el Espíritu Santo. Había llegado el tiempo en que iba a nacer Jesús. Entonces José se quedó calladito y dijo: bueno, está bien, es la voluntad de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer de esa manera? Entonces sacamos la conclusión, que en primer lugar,
toda la enseñanza que Jesús tomó desde pequeño, no lo hizo con los grandes maestros, sino que lo hizo con su mamá. Y yo recuerdo a mi mamá que ella me enseñó con un lápiz como este, me enseñó las primeras letras, nunca lo voy a olvidar. Y como se llama, Jesús en los brazos de su mamá aprendió aquello que él mismo le había hablado a Moisés. Y aprendió, pero después él tomó enseñanza de Dios mismo. Dios mismo lo terminó instruyendo a Jesús. Entonces ya María no entendía algunas cosas que Jesús empezó a ser superior. Pero imaginémonos la vida de Jesús en un hogar donde trabajaban, donde se ganaban el pan, donde no era muy abundante y era todo un esfuerzo. Entonces Jesús aprendió ahí el sacrificio. Por otro lado, a mí con los años que tengo me toca pensar de que uno puede fracasar en la vida, pero José y María permanecieron fieles, confiaron en Dios y finalmente Jesús, ¿no es cierto?, pudo cumplir y ellos lo pudieron cuidar hasta el final. Ahora le damos el paso a Anita Ramos, que ella va a continuar con el siguiente tema. Buenos días, hermanos, feliz sábado. La lección que me tocó es del día martes, la comunicación. La base de toda correcta educación sabemos que es la comunicación. Si nuestra familia es una escuela, debe ser también un centro de comunicación. Comunicación entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Si queremos hacer de nuestro hogar un centro de educación, primero tenemos que centrarnos y formar el centro de comunicación. Un maestro tiene conocimiento, sabiduría, hechos para transmitirle al alumno, pero si no sabe comunicarlo, no podrá educar correctamente. Nadie mejor que los padres para establecer el vínculo emocional con los hijos. Preparar su corazoncito y su mente para luego poderles transmitir valores y principios que deseamos. Pero si nosotros como padres primero no logramos el amor con nuestros hijos, ese transmitir valores y principios se nos va a hacer muy difícil. La palabra educación justamente en nuestra vida hoy en día es muy esencial, es una herramienta indispensable. Por eso es importante el cómo hablamos en casa, el cómo le hablamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Justamente en Proverbios 10:32 nos dice: los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados habla perversidades. Aquí está nuestra responsabilidad como padres en casa. Hablar palabras que construyan, que edifiquen, palabras de amor aun cuando sea para reprender. No podemos dejarnos llevar por una frase: hacé lo que te digo, pero no lo que yo hago. Hermanos, Cristo hoy nos pide que digamos: yo voy a hacer lo que tú vas a aprender a hacer. El dedicar ese tiempo a sembrar la semilla adecuada de la comunicación nos prepara en familia, primero para tener una relación personal con Dios, y después nos abre canales de comunicación que nos va a dar alegría haber formado. Esto, además de ser esencial en la educación de los hijos, también es especial en el matrimonio. El cómo me comunico con mi esposo, con mi esposa, el dejar un momento la tecnología que tanto nos ha consumido la comunicación, ¿no? Cara a cara. Y también nos ayuda con nuestro prójimo. Ahora, hermanos, la invitación que Dios nos deja en esta lección justamente es el empezar a formar
esos canales de comunicación, primero en la familia, y así preparar a la misma familia para el pronto regreso de nuestro Salvador. Que tengan un lindo sábado. Buen día para todos, espero que tengan un hermoso sábado. Día miércoles, el papel de los padres. Para empezar me gustaría que tengamos bien en claro y que pensemos que los padres tenemos una vital responsabilidad en el destino eterno de nuestros hijos, mientras ellos dependan aún de nosotros hasta cierta etapa de su vida, ¿verdad? A la hora de educar a nuestros hijos, como padres debemos ser muy conscientes de que lo que les enseñemos en el futuro se va a ver reflejado, primero en la familia, después en la iglesia y en la sociedad. El padre como jefe de familia, con la ayuda del Espíritu Santo, no debería nunca mostrar debilidad o irresponsabilidad, porque lamentablemente esto puede traer consecuencias en el carácter de nuestros hijos y también a la hora de tomar decisiones. La madre, al igual que el padre, tiene un papel fundamental en la formación de la personalidad y el carácter de sus hijos. Yo lo puedo comprobar muy de cerca al ver a mi hija, que pasa mucho tiempo con su mamá durante el día, con mi esposa, y puedo ver reflejados muchos rasgos de mi esposa en ella, ¿no? Así que lo vivo muy, muy de cerca y puedo comprobar que es una realidad. Bueno, me gustaría compartir un pequeño fragmento del libro Conducción del Niño, de Elena de White, en la página 24. El instructor especial para cada hijo. La madre siempre debería ocupar un lugar sobresaliente en esta obra de educar a sus hijos, en tanto que tareas graves e importantes reposan sobre el padre. La madre, mediante una asociación casi constante con sus hijos, especialmente en sus años más tiernos, siempre debe ser su instructora especial y compañera. Qué hermoso mensaje en este pequeño fragmento, ¿no? Y cómo nos confirma que la mamá es la maestra, ¿no? Y una compañera de nuestros hijos. Bueno, de los versículos que nos ofrece la lección del día miércoles, podemos resaltar algunos puntos que son sumamente importantes para nuestra familia. El primero, Efesios 5 del 22 al 26, nos está diciendo la importancia de trabajar en conjunto el padre de familia y la madre, y de la importancia que es que exista entrega del uno hacia el otro. Pero Jesús, para que esto funcione, nos dice que tiene que haber amor, ¿verdad? Dios es amor, es Jesús. Debemos tener la certeza de que nuestro hogar está sujeto a Jesús. Él es nuestra roca. Él nos va a ayudar, si se lo permitimos, en nuestra relación matrimonial o de los que conviven, ¿verdad? Otro versículo es Filipenses 4:8. Ese lo voy a leer. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en lo verdadero, o sea, pensemos en verdad, en honestidad, en justicia, amabilidad. Pero el versículo 9 lo complementa y no solo debemos pensarlo, debemos vivirlo. Entonces, al vivirlo, nuestros hijos lo van a ver y van a tener un referente. Primero, este referente es agradable a los ojos de Dios y segundo, les va a servir para siempre.
En Deuteronomio 6:7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En el versículo 5 de Deuteronomio 6 nos dice cómo desea Dios que lo amemos. Y el versículo 7 nos dice que ese amor debemos vivirlo y compartirlo con nuestros hijos. Es importante que desde que nacen compartamos este amor con ellos, para que su corazón esté lleno de Jesús y que cuando sean adultos puedan decidir por sí solos, por Jesús. Feliz sábado, iglesia. Que Dios los bendiga en este hermoso día, en un sábado más que Dios nos ha regalado. Muy bien, vamos a continuar con la lección de esta semana de la familia. Me tocó el día jueves. No os olvidéis. Nosotros como seres humanos siempre nos estamos olvidando de todo. Y Dios sabe por qué. Porque justamente en estos tiempos el enemigo, el adversario, está encargado de distraernos continuamente en nuestra vida. Con el trabajo, con la diversión, con los estudios, con la profesión, con el celular, con la tecnología, y así utilizan la moda, muchos medios para que yo me olvide de lo más importante, lo más precioso, justamente la palabra de Él, la educación que Él me quiere dar. Si nos ponemos a ver en los tiempos de Moisés, vemos a un pueblo que continuamente se olvidaba. Por eso mismo Dios dice: acuérdate, acuérdate, recuerda. Por eso también esta lección, la del día jueves, nos invita a que podamos repasar lo que es el capítulo 6 de Deuteronomio, que fue escrito por Moisés. Y allí vemos el gran mandamiento titulado, y también otro de los subtítulos dice: exhortaciones a la obediencia. La lección justamente nos invita a que nosotros podamos saber que esa educación que pasó hace miles de años, hoy en día nos sirve. Y Dios quiere que su ley justamente esté en nuestra vida y también nosotros podamos, como padres, recordarlos a nuestros hijos. Por eso hay una parte que resalta justamente la lección, que es Deuteronomio 6:7, y dice así: se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Qué extraordinario es saber de que Dios nos vuelve a decir que es muy importante que estemos constantemente recordando la palabra de Dios. Nosotros, en primer lugar, para que luego ese ejemplo pueda repercutir en mis hijos, en los que me siguen, en los que están mirándome en mi hogar. También acá hay otra partecita que quería resaltar, que se encuentra en Educación 275 a la página. Dice: el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. O sea, no quiere decir que yo como papá no tenga la responsabilidad de poder guiar a mis hijos en la educación de la palabra, pero sí me da a entender de que al yo no estar tanto tiempo en mi casa por responsabilidades laborales, la mamá pasa más horas. Entonces, por tal motivo, ella puede ver cada detalle del crecimiento del hijo. Si nosotros como padres, cuando tenemos ese tiempo de llegar de trabajar o en la mañana, si es que los chicos están despiertos, poder hacer ese cultito, poder compartir la palabra, poder recordar de que en la maravillosa Biblia hay muchas promesas de salvación, muchas buenas noticias, muchos grandes milagros que me van a fortalecer la fe, me van a educar para que yo recuerde de que hay un Dios todopoderoso.
También dice, es el momento crucial que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Primero, de que es muy importante que empecemos a tener un horario en el cual el chico pueda educarse, nuestros hijos y nosotros mismos podamos adecuarnos a ese horario de la familia, y que ellos también vayan entendiendo de que es muy importante un horario especial para tener una relación con nuestro amado Padre. Por eso, familia, quería terminar nuevamente con el versículo que resalta esta lección, que dice: se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado. Grandes bendiciones. Muy feliz sábado, hermanos queridos. Este folleto ha sido muy hermoso, todos son bellos y aprendemos muchas cosas, muchas experiencias también se pueden contar a través de ellas. Por ejemplo, nos cuenta el folleto que la familia es nuestra primer aula, y es muy cierto, ¿no? Y si sobre los padres y las madres descansa esta responsabilidad, entonces necesitamos urgente una preparación. Ser padres es una experiencia bella, única, pero a la vez delicada, porque su influencia será para la eternidad. Entonces, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que esperar que nos aconsejen también. Y tenemos como manual la palabra de Dios, libros cristianos que son guías para saber las leyes del desarrollo físico, mental y educación moral. Y hay un libro que me llama la atención, lo he leído, no del todo, pero lo he leído, de Elena White, que se titula La educación, se los aconsejo. Otro consejo que nos da el folleto, y está muy acertado, es que los padres deben actuar juntos en la educación de los hijos. No dejar todo a la madre o no dejar todo al padre, porque se cansan. Entonces, si van los dos, va a ser una buena salida para que ellos no se cansen, no se agoten. Para el mundo, la educación es enseñar en el colegio matemática, lengua, biología, etc. Pero leemos en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y familia, ¿qué le significará al mundo? Es un padre que provee el alimento, ropa, un buen colegio, la madre ama de casa que limpia, que cocina, que mantiene a sus hijos aseados, pero va más allá. La educación cristiana va más allá. Escuchen los padres terrenales al Padre Celestial, pidan la guía del Espíritu Santo. Enséñales de Jesús, de su sacrificio, de su amor por cada uno de nosotros. Leemos en Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. La educación también es comunicación, es repetir para que nuestra mente se quede en estas grandes verdades. Y en los niños la repetición es un aliado para la educación. Es muy importante que se enseñe todo en casa, y cuando los hijos no estén bajo la vigilancia de los padres, serán más fuertes frente a las tentaciones. Recuerdo dando un estudio bíblico a una madre que tenía una bebita de 2 años, y en una de las lecciones salía cómo educar a los niños y también la repetición en la educación. Y yo le decía a esa madre que le enseñara un versículo cortito que dice: Dios es amor, o Dios me ama. Eso al niño se le queda grabado en su mente, que hay alguien que lo ama, a pesar de todas las cosas que pasen, hay un Dios que le ama, que no está solo. Es una forma de educar, y todos nosotros interactuamos con los demás.
somos responsables de qué y cómo comunicamos. Por ejemplo, es muy conocido esta pequeña historia, pero hay un dicho que dice: haz lo que yo digo, mas no lo que hago. Y sucedió que un padre estaba conversando con su hijo en su casa diciéndole que es muy feo mentir, que no hay que mentir. Y en esa conversación alguien toca a la puerta y el padre ve por la ventana y queda muy preocupado y le dice al hijo: decile que no estoy. El niño inocentemente abre la puerta y él abre la puerta y la persona le dice: ¿está tu padre? No, mi papá dice que no está. Imagínense ustedes que es muy cierta esa frase, ¿no? Haz lo que yo digo, mas no lo que hago. O sea que nosotros también enseñamos, comunicamos, ¿no es cierto?, cosas feas también a nuestros hijos, cosas que no corresponden. Jesús era un buen comunicador y desarrollaba vínculos, y el amor era la clave para una enseñanza efectiva. Nosotros sabemos que el amor cubre todo, es todo. Jesús es todo en nuestra vida. Él nos enseñó a cómo comunicarnos, a tener misericordia, a tener paciencia con aquellos que están sufriendo. Y eso nosotros también debemos enseñarle a nuestros hijos. Sabemos que Jesús vivía con su Padre y por lógica sabemos que alguien estaba siempre a su lado y era su madre María. Tenía un buen ejemplo en su familia porque María era una madre que era bendita, hallaba gracia, dice, ante Dios. Y José era un hombre justo. ¿Cuál es tu experiencia en tu hogar? Tal vez no sea la ideal, no fue la ideal. Tal vez tus padres no se relacionaban con respeto. Tal vez no había diálogo. Tal vez también tenés malas experiencias con algunos maestros que eran inaccesibles. Sus rostros eran rudos, no se les podía conversar. Tenemos a veces malas experiencias. Tal vez nuestros padres no fueron lo mejor que nosotros quisiéramos, pero eso no nos tiene que poner mal. Tenemos promesas, no debemos quedarnos con ese dolor. Y voy a leer Proverbios 3, del 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. Tendremos que desaprender muchas cosas de nuestros padres, pero no debemos dejarlos de honrar, porque hay un mandamiento, el 5º mandamiento, que lo aconseja. Tenemos, hermanos, un seguro refugio en Jesús. Él constantemente se conectaba, se comunicaba con Dios. Oraba constantemente, recibía consejos de su Padre Celestial. Tal vez nosotros, hermanos, no tengamos nuestros padres vivos, o tal vez algunos sí. Nunca debemos olvidar sus consejos. Ellos, con sus experiencias, sus consejos van a ser acertados y con amor. Y leo el versículo de memoria para esta semana que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ojalá que nosotros, hermanos, podamos aprender de todo esto bello que nos ha enseñado en esta semana el folleto. Aprender que la educación es importante y tomados de la mano de Dios, los padres podremos educar a nuestros hijos para la eternidad. Que el Señor les bendiga.